¿Alguna vez les ha pasado que, híjole, en medio de una urgencia o un malestar, la primera pregunta no es ¿qué tan grave es?, sino ¿a qué clínica me toca ir? exacto, esa confusión de si la afiliación sigue vigente o si el hospital del IMSS que está a 2 cuadras nos va a atender siendo del ISSSTE? Es un laberinto, la verdad. Un laberinto burocrático que yo creo todos conocemos. Bueno, pues parece que el mapa de ese laberinto podría cambiar, y de forma radical, en 2026. Así es. Estamos frente al anuncio de un plan que busca, bueno, al menos en teoría, demoler los muros entre las distintas instituciones de salud pública en México. ¿Suena bien? Hoy vamos a analizar a fondo la propuesta de esta credencial universal de salud. No solo cómo se tramita, sino que vamos a escarbar en lo que de verdad importa. Las implicaciones reales. Exacto, los desafíos técnicos, las tensiones políticas y la gran pregunta de si esta vez la promesa de un acceso verdaderamente universal a la salud, pues, ¿se puede cumplir? Justo a eso vamos. La misión de hoy es ir más allá del anuncio oficial para entender la maquinaria detrás de este plan, para registrar a... ¿cuántos serán? 134 millones de personas. Una locura. Vamos a desempacar la promesa, pero también los posibles problemas. Ok, empecemos por lo básico. Se habla de una nueva credencial del Servicio Universal de Salud para marzo de 2026. Suena, pues, a un proyecto enorme, pero en la práctica, ¿qué es? Otra tarjeta para la cartera. Sí, otra que se sumará a la colección. Es una pregunta súper válida, porque el exceso de credenciales es un problema real. Sin embargo, la ambición aquí es que esta no sea una más, sino la única que necesites para el sistema público. O sea, la llave maestra. Justo así. La idea es que funcione como una llave maestra, fundamentada en el derecho a la salud del artículo 4 de la Constitución. El objetivo es que con esta credencial, una persona pueda ser atendida en una clínica del IMSS, un hospital del ISSSTE O IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, e incluso en los servicios de salud de Pemex, la Marina o los Institutos Nacionales de Salud, sin importar a cuál estés afiliado formalmente. A ver, eso sí suena a un cambio de paradigma. ¿Se acabaría el famoso «aquí no le toca» en la ventanilla de urgencias? Ojalá. Pero, más allá del acceso, ¿resuelve otros problemas? Definitivamente. Y aquí está el segundo pilar de la propuesta, la claridad. Hay una cantidad enorme de lo que podríamos llamar derechohabientes fantasma. ¿Cómo que fantasma? ¿Que no existen? No, que no saben que tienen el derecho. Personas que tienen acceso a un servicio de salud y no lo saben. Ah, ya. Un estudiante universitario puede ignorar que su escuela le da acceso al IMSS. O una persona viuda podría no saber que heredó la derechohabiencia de su pareja. Claro, eso pasa muchísimo. Esta credencial busca eliminar esa ambigüedad. ¿Y cómo lo haría? A través de un código QR. Al escanearlo, el sistema te mostraría en tiempo real a qué instituciones tienes derecho y, según tu ubicación, cuál es la unidad médica más cercana. Y leí que también habrá versión digital. Sí. A partir de abril de 2026 se planea una versión digital en una aplicación móvil. Para los que siempre olvidamos la cartera, es una maravilla. Jeja, sí, definitivamente. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿No estamos creando una nueva barrera? Pienso en la brecha digital, en adultos mayores o en personas en zonas rurales que no tienen un smartphone. O no se sienten cómodos usándolo. Exacto. ¿No quedarían en desventaja? Es una preocupación fundamental y muy válida. La propuesta contempla que la credencial física seguirá siendo el documento principal y plenamente válido. Ah, bueno. La versión digital es un complemento, no un reemplazo. El desafío será asegurar que la infraestructura en los módulos y en las clínicas funcione sin broncas con la tarjeta física, que no se dependa solo de lo digital. De acuerdo. La promesa es grande. Ahora, hablemos de la ejecución. La logística para registrar a 134 millones de personas suena francamente monumental. Es casi la población entera de Japón. Imagínate. ¿Cómo planean hacerlo? La escala es sin duda el mayor desafío logístico del proyecto. El plan se basa en un modelo que ya ha sido probado, aunque a menor escala. ¿Cuál? Se van a desplegar 2.478 módulos de registro por todo el país, operados por unos 14.000 servidores de la nación. Ok. El proceso es muy similar al que se utilizó para el registro de la pensión para el bienestar. Así que para los adultos mayores, pues, será un terreno conocido. Claro, ellos ya saben cómo va.
Pero, ¿y para el resto? Un joven de 25 años o una familia con niños pequeños se enfrentarán a esto por primera vez. ¿Cuáles son los requisitos para que el viaje no sea en vano? La documentación es bastante estándar, lo que debería facilitar las cosas. Se necesita el acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía y la CURP. Lo de siempre. Sí, pero aquí hay un tip importante que se menciona. Es muy recomendable llevar una impresión reciente de la CURP, ¿Ah, sí? ¿Por qué? porque las versiones más nuevas incluyen códigos y elementos de seguridad que al parecer agilizan la captura de datos en el sistema y reducen la probabilidad de errores. Entendido. CURP recién impresa. ¿Algo más? Sí, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, como el recibo de luz, agua o predial, lo típico. Ok. ¿Y qué pasa con los menores de edad? ¿Ellos no tienen INE? Muy buena pregunta. En su caso, el proceso es secuencial. Primero debe registrarse el padre, la madre o el tutor. O sea, primero el adulto. Exacto. Una vez que el adulto está en el sistema, puede dar de alta a los menores a su cargo. Y hay una facilidad que se menciona, A ver. que los niños pueden ser registrados el mismo día que le toca al adulto por su apellido, sin importar la letra del apellido del menor, para ahorrar vueltas. Ah, eso está bien pensado. Y una vez en el módulo con todos los papeles, ¿cómo es el proceso? ¿Es tardado? Según se detalla, es un proceso de varios pasos, pero rápido. Primero, la revisión de documentos. Luego, la firma de un aviso de privacidad, que es crucial. Claro, por los datos personales. Se proporciona un número de teléfono de contacto, que va a ser la vía principal de comunicación. Y, finalmente, la parte biométrica. Foto y huellas. Foto y huellas dactilares, muy al estilo del trámite del pasaporte o la credencial para votar. Y después de eso, a cruzar los dedos y esperar. Básicamente, el plazo estimado es de unas 6 semanas para recibir un mensaje de texto o una llamada que te avise que la credencial física ya está lista, Y hay que ir a recogerla al mismo módulo, me imagino. al mismo módulo donde se hizo el trámite, sí. Para los adultos mayores esto sonará familiar, pero para alguien de 30 o 40 años es un proceso totalmente nuevo. ¿Ustedes ya han hecho un trámite así? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Bien, la logística es clara, pero el calendario de implementación no es parejo para todo el país. El cuándo y el dónde parecen ser la parte con más matices. Esto no arranca al mismo tiempo en todos lados, ¿cierto? Para nada. El despliegue está planeado por fases y es aquí donde la geografía política del país se hace, pues, evidente. A ver, explícanos eso. El registro arranca el 2 de marzo de 2026, siguiendo el ya conocido orden alfabético por la primera letra del apellido paterno. Ok. La primera ola incluye a 14 estados: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora. Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Esos son los primeros. Y luego hay una segunda tanda. Correcto. 3 semanas después, el 23 de marzo, el proceso comenzaría en otros 9 estados: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero. Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Exacto. A ver, un momento. Haciendo las cuentas rápido, 14 más 9 nos da 23 entidades. México tiene 32. Ujú. Hay 9 estados que simplemente no aparecen en el calendario inicial. No es un detalle menor. ¿Qué está pasando ahí? Hay una explicación más allá de la logística. Aquí es donde el análisis se vuelve más complejo y, la verdad, más delicado. Las fuentes sugieren que esta omisión no es casual ni puramente logística. Entonces, es política. Se atribuye a desacuerdos políticos entre los gobiernos de esos 9 estados y la administración federal en torno al modelo de salud. Híjole. No es solo un no estoy de acuerdo con el programa, es una manifestación del eterno debate en México sobre federalismo contra centralización. ¿A qué te refieres exactamente? Mira, unificar el sistema de salud bajo un mando federal implica que los estados cedan control. Claro, control sobre sus presupuestos de salud. Sobre la contratación de personal, sobre la infraestructura hospitalaria que administran. Para algunos gobernadores, esto puede ser visto como una pérdida de autonomía y de recursos políticos. Y los sindicatos, me imagino. Por supuesto, los sindicatos de salud estatales son actores muy poderosos que podrían resistirse a una integración que modifique sus condiciones.
Lo que vemos en ese mapa incompleto no es solo una lista de estados, es un reflejo de las fracturas políticas. Vaya, así que la implementación de una simple credencial depende de negociaciones políticas de alto nivel. Esto le añade una capa de incertidumbre enorme al proyecto. No es solo un reto técnico. Es un reto de gobernabilidad. Exactamente. La promesa es que el gobierno federal buscará la manera de integrar a estos estados más adelante, pero no se detalla cómo ni cuándo. El éxito no depende solo de registrar gente, sino de lograr un consenso político que, por ahora, no existe en todo el territorio. Bueno, dejando de lado la política por un momento, hablemos del cerebro detrás de la credencial, el expediente clínico universal. En teoría, suena como la solución a uno de los problemas más frustrantes de la atención médica. Totalmente. La idea de que tu historial médico te acompaña a donde vayas dentro del sistema público es quizá el componente más revolucionario de esta propuesta. Es que imagínate el escenario actual. Un paciente con una enfermedad crónica que se muda de ciudad tiene que básicamente empezar de cero. Repetir estudios, volver a contar toda su historia clínica a cada nuevo médico con el riesgo de que se pierdan detalles cruciales en el camino. O peor, en una emergencia. Ahí es donde el impacto puede ser de vida o muerte. He hablado con médicos de urgencias que cuentan historias de terror. ¿Cómo cuáles? Reciben a un paciente inconsciente y no tienen idea de si es alérgico a la penicilina, si es diabético, si toma anticoagulantes. Pasan horas valiosas haciendo estudios básicos que un expediente unificado resolvería en segundos. Es que eso lo cambia todo. La credencial, a través de su sistema, contendría un registro de cada consulta, diagnóstico, medicamento recetado y estudio realizado en cualquier institución pública. Suena increíble. Pero, y este es un pero gigante, ¿no estamos creando un riesgo de seguridad monumental? Hablamos de la información médica más sensible de 134 millones de personas consolidada en un solo sistema. Un hackeo. Un hackeo o una filtración de datos podría ser una catástrofe nacional. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el otro lado de la moneda. La conveniencia del acceso universal a los datos viene de la mano con una vulnerabilidad sin precedentes. ¿Cómo se protege eso? Bueno, es crucial aclarar un punto técnico. La información no estaría almacenada en el código QR de la tarjeta. Eso sería inviable y muy inseguro. El QR es solo una clave de acceso. Una llave para abrir una puerta digital. Exacto. Una llave que le permite a un lector autorizado, digamos en una clínica del ISSSTE, solicitar tu historial desde un servidor central. El verdadero desafío tecnológico no es el QR, es la interoperabilidad de los sistemas que están detrás. A ver, ¿cómo? Estamos hablando de lograr que las bases de datos del IMSS, que a veces corren en sistemas muy viejos, se comuniquen de forma instantánea y segura con las del ISSSTE, las de la Secretaría de Salud. Es un reto de integración tecnológica titánico. Si alguien captura mal una alergia en un sistema, ese error podría propagarse por toda la red y seguir al paciente a todos lados. ¡Qué miedo! Precisamente, la integridad de los datos es tan importante como la seguridad. Se necesitarían protocolos de verificación muy robustos. La implementación de un sistema así requiere una inversión masiva, no solo en software, sino en ciberseguridad y capacitación. El potencial es enorme, pero los riesgos son igual de grandes. Todo esto suena tan ambicioso que me pregunto, ¿es la primera vez que se intenta algo así en México? ¿O estamos viendo una nueva versión de un viejo sueño? Es una excelente pregunta, porque este proyecto no surge en un vacío. Ha habido intentos previos de unificar o al menos coordinar mejor el sistema de salud. El Seguro Popular, por ejemplo. El más conocido es probablemente el Seguro Popular, que se implementó a principios de los 2000. Su objetivo era dar cobertura a la población que no tenía acceso a la seguridad social tradicional. Y funcionó hasta cierto punto, ¿no? Millones de personas obtuvieron cobertura. Sí, afilió a más de 50 millones de personas en su apogeo. Fue un avance enorme en términos de cobertura financiera. Sin embargo, su gran limitación fue que no unificó realmente la prestación de servicios. ¿Cómo? Financiaba la atención, pero esta seguía dándose en los sistemas de salud estatales, con enormes disparidades en la calidad de un estado a otro. No rompió los hilos institucionales. O sea,
No tenías una credencial del Seguro Popular que te permitiera atenderte en el IMSS si tenías una emergencia. Exactamente. La fragmentación persistió. Era más un sistema de financiamiento que un sistema de salud integrado. Y luego fue reemplazado por el INSABI, que a su vez fue absorbido por el IMSS Bienestar. En un intento continuo por encontrar el modelo correcto. Entonces, conectando con el plan actual, ¿qué hace pensar que esta vez podría ser diferente? ¿O corremos el riesgo de repetir los mismos tropiezos? Lo que es distinto en esta propuesta es el enfoque. En lugar de empezar por el financiamiento, como el Seguro Popular, se empieza por la identidad del paciente y la portabilidad de su información. Por el expediente único. La tesis es que si se puede crear un sistema de información unificado, la integración de los servicios se vuelve una consecuencia más natural. La tecnología actual permite un nivel de integración que era impensable hace 20 años. Pero Los viejos demonios persisten. La resistencia política, la insuficiencia presupuestaria y la complejidad burocrática. La lección del pasado es que la voluntad política no es suficiente si la infraestructura y los consensos no son sólidos. en resumen, lo que tenemos sobre la mesa es un plan para lanzar a partir de marzo de 2026 una credencial de salud universal para toda la población en México. Con un objetivo doble. Unificar el acceso a todas las instituciones de salud pública y crear un expediente clínico único y portátil para cada persona. Es sin duda uno de los proyectos de infraestructura social más ambiciosos que ha enfrentado el país. Implica retos logísticos, tecnológicos y, como ya vimos, políticos de una escala monumental. No es solo imprimir tarjetas de plástico. Para nada. Es rediseñar las tuberías del Sistema Nacional de Salud. La promesa de terminar con el no le toca y tener un historial médico coherente es increíblemente poderosa. Pero las dudas sobre la ejecución, la seguridad de los datos y la fragmentación política son igualmente importantes. Si este análisis a fondo les sirvió, les pedimos que nos apoyen con un like. Y que compartan esta información con su familia y amigos, que seguro tienen las mismas dudas. Y lo más importante, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones. Y para que se queden pensando, esto nos deja con una pregunta clave. La credencial y el registro masivo son la parte visible, y quizás la más sencilla. ¿Cuál es la verdadera prueba de fuego? La que determinará si esto se convierte en una transformación real o en una pesadilla administrativa. Esta ocurrirá en la invisibilidad de los servidores, en las negociaciones presupuestarias y en la capacidad de miles de trabajadores de la salud para adaptarse a un sistema nuevo. La pregunta es, ¿estamos al borde de la modernización más importante de la salud pública en décadas o del inicio de una complejidad aún mayor? Solo la ejecución lo dirá.